como jugadora de Wisła Camp, una pequeña valoración del partido, ¿cómo lo has visto? Bueno, yo creo que empezamos un poquito flojo. Rivas estaba bien preparada, estaban haciendo las cosas bien y en la primera mitad han cogido más rebotes que nosotras y bueno, que luego en la segunda mitad hemos mejorado el juego, estamos justo a un punto de un momento, pero bueno, al final Rivas ha trabajado más duro al final del partido, has controlado bien y bueno, ya perdimos de poco, pero... ¿Una pregunta en español o en inglés? Mucha dependencia quizás en el ataque de la puntuación del Powell por vuestra parte. Bueno, yo creo que tenemos un equipo equilibrado, que por dentro también tenemos jugadores como Corin, como Bjelica, que hoy no tenía su día y bueno, por fuera las bases tienen que arreglar más el juego, pero luego es que yo creo que tenemos un buen equipo con equilibrio, pero bueno, también falta Aaron Phillips y otro polaca, la Kressel, en la rotación fuera, pero bueno, es que sí, bueno. ¿A qué crees que es debido que un equipo como el vuestro, que apenas ha cedido partidos esta temporada, no haya sido capaz de ganar a Rivas Ecopolis? Bueno, yo creo que siempre hay equipos que te va mejor que otras. Ganamos 2 veces contra el Spartak. Seguro que es un equipo que nos metemos bien con ellas en los unos contra unas en las posiciones y bueno, igual con el Rivas tenemos más problemas que por dentro y algunas fuera son más rápidas que nosotras pero bueno, yo creo que ahora estamos un poquito debajo, hemos perdido algunos partidos ya, pero bueno, que tenemos que seguir trabajando, estamos terceras en el ranking, así que tenemos que creer en nuestras mismas y mejorar las pequeñas cosas que faltan ahora. Una pregunta en inglés para el compañero polaco. The same, but in English. In English. Yes, short summary. Okay, yeah. Know that the game really starts a little bit too soft first half. Rivas controlled the game in the first half, and they took more rebounds than us. So I think we have to get better at that. We have to start stronger these games and everything. But then second half we were fighting. We got close to 1 point, but eventually Rivas controlled good the game, and then they had the shots. We didn't make some shots, and so I think that was important. Y una preguntita nada más. 4 favoritos para ti para jugar la final 4 de Euroliga. Bueno, yo creo que es un poquito claro para todo el mundo ahora que el Valencia está muy fuerte, el Ekaterimburgo como siempre tiene gran equipo, el Fenerbahce aún no ha perdido, nunca sabe, pero bueno, como están en el grupo. Y el cuarta yo creo que es un poquito para algunos equipos, que ahí estamos nosotras, estamos Salamanca, estamos con Galatasaray, que tienen problemas también de lesiones con Alba y eso. Pero bueno, que yo creo que esos son los equipos que tienen que estar ahí en el final de 8 y luego bueno, hay 2-3 equipos que son mejor que el resto, pero bueno, que es el baloncesto, nunca sabes, en el final de 8 es un partido, así que puede pasar cualquier cosa. Bueno, vamos ya con José Ignacio. Gracias.